Hola comunidad, yo soy Kiar Tutos y sí, lo que acaban de ver es la presentación oficial, es el tráiler del nuevo Character Creator 5. La compañía Real Illusion acaba de anunciar hace pocos días que Character Creator 5 va a salir a la venta en julio y ese es el tráiler que nos acaban de mostrar. Es impresionante, digamos, la calidad de personajes que se van a poder generar para videojuegos, para animación. Es impresionante, digamos, los detalles. A mí me dejó como impactado un poco. Yo soy usuario de Character Creator 4. También, bueno, cuando salió el 3 también lo tuve. Esta vez tengo el 4, trabajo con el 4. Y pues esto me deja, pues por una parte me deja emocionado, pero por otra parte me deja un poco en shock porque igual yo sé que va a ser muy costoso. Digamos, no sé cómo va a ser la dinámica para los usuarios que tengan Character Creator 4 y quieran pasar al 5. Entonces, pero antes de pasar a contarles qué es Character Creator para aquellos que no conozcan sobre esta herramienta, sobre este programa, pasemos a Character Creator 4 antes de presentarles, digamos, como esta nueva actualización de Character Creator 5 y digamos lo que trae de nuevo, lo que digamos va a traer a muchos usuarios, a muchos creadores de personajes y a muchos estudios indie. Entonces miremos lo que es Character Creator 4, para qué funciona este programa y cómo lo podemos utilizar en nuestro workflow. Hi, I'm Digital Kevin. I can transform into any shape, wear any wardrobe, and I can perform with text, voice, motion capture, or even AI. Bueno, Character Creator 4 es un programa que nos permite crear personajes a base de unas bases, unas mallas bases que podemos modificar con controladores. Podemos darle tamaños, cambiarle las expresiones, cambiarle los ojos, los tamaños, es muy customizable. También podemos colocarle efectos de piel, cambiar la piel, ponerle efectos especiales, crear monstruos. El cabello también realista, pero enfocado más a videojuegos. Barbas, podemos cambiarle los colores. Y todo eso lo podemos hacer dentro del programa. Tiene muchos controladores que nos permiten modificar y crear los personajes al antojo que queramos nosotros. Aparte tiene una librería que nos permite ajustar a los personajes, colocarles ropa, luces, darles personalidades. No solo para personajes realistas, también podemos trabajar con personajes, por decir así, estilizados, crear personajes estilizados, pero se enfoca mucho en el realismo, como podemos ver ahí. Podemos modificar expresiones, los ojos, podemos darle personalidades a nuestros personajes dentro del programa. Tiene blend shapes, los blend shapes que nos permiten modificar las expresiones faciales. Todo eso, o sea, es muy completo a diferencia de otros programas como DAZ Studio o MetaHuman en Unreal Engine. Como les decía, también podemos crear personajes estilizados, no solo se limita a realistas y dándoles expresiones. Tiene una conexión con ZBrush maravillosa que nos permite trabajar entre Character Creator y ZBrush. Entonces es algo muy bueno. También tiene un sistema de rig. Todos los personajes o todas las mallas bases ya vienen rigueadas. Podemos modificar la topología dentro de ZBrush o dentro de Blender y aún sigue manteniendo el rig, sigue manteniendo, digamos, el sistema de rig, lo que es genial para los artistas que hacen personajes y no saben mucho de rig. Ya básicamente tendrían los personajes rigueados para animarlos. También tiene como una especie de mockup de animación con el que podemos hacer como pruebas de animación, de iluminación dentro del programa para ver cómo interactúa el personaje con la ropa y con las luces. Es muy completo en sí el programa y tiene la integración con diferentes programas, pues con Unreal Engine tiene una integración, con ZBrush también tiene, como podemos ver ahí están mostrándole Unreal Engine. Con Blender, que también es algo bueno para nosotros los usuarios de Blender, que podemos integrar los personajes. Con Nvidia Omniverse también tiene. Pero lo bueno ahorita de Character Creator 5 es que va a tener más integración con otros programas. Entonces es algo que pues vamos a ver a continuación. Vamos a mirar si vale la pena obtenerlo y si ya realmente el costo vale la pena. Bueno, pues entonces acá estamos dentro de la página de Real Illusion. El link se los voy a dejar en la descripción. A mí no me están patrocinando ni los de Real Illusion me están pagando por ese video, no, simplemente porque yo soy usuario y lo utilizo. ¿Qué pasa con este tipo de workflow? Los que trabajamos ya dentro de eso, pues digamos en mi caso yo soy freelance, este tipo de programas como Character Creator o DAZ Studio, de pronto que DAZ Studio lo pueden conocer también, que es gratuito,
nos permite ahorrarnos mucho tiempo en ciertos procesos de creación de un personaje, pues cuando uno trabaja ya el tiempo es como la limitante, entonces este programa nos ayuda mucho. Eso no quita que uno deje de ser artista o no deje de ser artista, simplemente le agiliza a uno el flujo de trabajo. Entonces básicamente estamos acá en la página y vamos a ver, digamos, como lo nuevo de Character Creator 5, que nos puede ayudar y que, digamos, qué tipo de calidad nos puede dar en cuanto a los personajes. Entonces acá nos está hablando que va a haber subdivisiones dentro de los personajes. Usualmente cuando yo trabajo con Character Creator 4, yo por lo menos modifico la malla dentro de ZBrush y él me la envía a Character Creator en low poly, sin subdivisiones. Entonces acá nos está diciendo que básicamente va a ser el proceso de baking dentro de Character Creator, que es espectacular porque ya sin necesidad de tener que ir a, por decir así, que ir a por lo menos a Sustan Painter o a Marmoset a hacer el proceso del baking del high al low. Entonces ya es genial. Entonces acá nos está mostrando los niveles de subdivisiones que nos va a ofrecer, el level 0, 1, 2. Acá vemos los morph sliders, como les digo, tiene muchos controladores, es muy intuitivo para utilizarlo, es muy fácil de utilizar. Estoy haciendo un tutorial, dentro de poco lo voy a subir de Character Creator con ZBrush, después voy a hacer uno de Character Creator con Blender, pero es muy fácil de utilizar. O sea, vamos a ver también que acá nos están diciendo es que es impresionante, digamos, la calidad y las texturas de la piel de los ojos a comparación de la nueva versión. La versión, digamos, de Character Creator 4 también nos ofrece una calidad muy buena, pero acá ya están yendo a otro nivel. Entonces es algo que sí, acá lo podemos ver reflejado. Nos está diciendo que va a tener como una especie de mejora en cuanto al diseño de los ojos, la calidad, el realismo. Y sí, señores, si alcanza a ver, ahí podemos ver prácticamente el que no sepa sobre ese programa o no sepa que esto es un personaje 3D, va a pensar que es una persona normal, entonces que es una persona real. Entonces ahí podemos ver, digamos, por esa parte ese avance se le da un punto. También la piel, digamos, esto en Character Creator 4, este tipo de texturas de pieles tan realistas para conseguirlas en Character Creator 4 no tiene esa calidad. Se puede llegar a una calidad realista, pero no de este significado. Acá nos están diciendo que van a introducir el mapa de cavidad dentro de Character Creator 5, que eso básicamente le va a dar más realismo, digamos. A lo que me refiero no es tanto a la textura de piel. Character Creator 4 tiene esas texturas realistas, pero la cavidad de la piel hace que se vea más realista, digamos. Es un toque que pues realmente vale la pena. Acá nos podemos dar cuenta este tipo de porosidades, este tipo de micro detalles que usualmente uno pues los hace dentro de ZBrush para dar ese realismo, y pues ya después bajo el proceso de baking de texturas dentro de Sustan o dentro de Marmoset los transfiere al modelo. Acá en Character Creator 5 ya nos va a permitir generarlos automáticamente, entonces pues es algo bueno también. También nos está diciendo que va a haber un mapa de desplazamiento. Cinematic Quality Render is about Genesis, is about precision. Otra cosa que anteriormente no se podía, Character Creator 4 no nos ofrecía integración con Maya. Ahora vamos a tener integración con Maya, aparte con Blender. Entonces Character Creator 5 va a ser con más integración, o el pipeline va a ir incluido con otros programas. Entonces acá nos está diciendo que van a incluir mapa de desplazamiento, que también nos va a dar más realismo, como nos están mostrando acá. Podemos manejar la fuerza del mapa de desplazamiento y nos va a generar mejor realismo, mejor calidad en los personajes. Pues no sé los requerimientos para los computadores que vayan a utilizar o las laptops, pero pues me imagino que necesitan una muy buena tarjeta gráfica, porque los mapas de desplazamiento exigen tarjeta gráfica. Digamos, en cuanto a Blender y otros programas como Unreal, se necesita una buena máquina, un buen procesador, una buena tarjeta gráfica, una buena RAM. Entonces esperar a ver los requerimientos para utilizar el programa. Tenemos también, digamos, el Facial Animation o las animaciones faciales. Entonces acá nos está diciendo que va a tener un profile, o sí, un perfil HD de alta calidad. Para las animaciones vamos a ver lo de las expresiones y lo del lip sync, que también le han trabajado mucho, como que lo han desarrollado mejor. Básicamente el lip sync es como la gesticulación de la boca cuando el personaje habla, que se vea lo más real posible. Entonces vamos a ver la presentación que nos dan sobre el lip sync. Look at the details of my lips as I speak.
With Character Creator 5, you'll experience an unprecedented level of creative authenticity, opening a new spectrum of custom possibilities. Como veo, chicos, es impresionante, digamos, el lip sync que nos están ofreciendo, la gesticulación de la boca, todo está muy bien diseñado. También acá nos dice que va a haber constraints como para la gesticulación, lo que lo va a hacer como más natural, lo va a hacer más como realista. Entonces vamos a ver qué tal se ve, qué nos ofrecen. Acá nos van a dar una comparación con constraints y sin constraints. Entonces este de acá tiene constraints y este no tiene constraints, pues ustedes mismos juzguen a ver qué tal la calidad. Ahí podemos ver, digamos, con constraints el movimiento se ve más natural. Entonces acá, como podemos darnos cuenta, son las expresiones, digamos, digamos más que todo en la boca. Acá la boca se deforma de una forma rara, o sea, no se ve muy claramente. Cambio acá sí se ve más natural. Acá esto se ve raro, o sea, no se ve normal. Acá en esta forma sí, ya vemos como una curvatura más normal, más natural. Entonces va a haber como ese mejoramiento en cuanto a las expresiones. Acá también podemos darnos cuenta en este tipo. Voy a volver un momentico acá. Acá esto que está pasando es un error muy común a veces, digamos, cuando hacemos expresiones o cuando animamos facialmente. Los dientes están saliendo dentro de la geometría, se están traspasando. Acá vemos que no, porque esos constraints nos van a permitir, como a lo que tengo entendido, van a permitir como fijar límites de que la dentadura no puede salirse de la boca. Entonces pues me parece genial. Entonces, chicos, pues están ofreciendo más calidad, pero debe ser más costosa. Igual pues esperar a ver cuánto cuesta y los requerimientos, como digo, para las computadoras. Acá también nos dice que, bueno, los movimientos faciales se han enfocado mucho en cuanto a las expresiones faciales, en cuanto a la piel, la customización. Esta parte es la que a mí más me interesa, porque a mí me gusta mucho el diseño de personajes estilizados. Esto me parece muy bien, o sea, que le hayan puesto como esfuerzo también a desarrollar un poco más la parte estilizada. Entonces vamos a ver qué nos ofrecen con lo estilizado. Hay estilizado, pues ya saben, el estilizado puro estilizado y el estilizado semi-realista. Entonces vamos a ver qué nos están mostrando acá. Se ve genial, se ve muy genial. Los personajes, las expresiones, todo eso lo podemos generar dentro del programa junto con ZBrush y con Blender. Acá tenemos ese también que ya vendría siendo como un personaje estilizado semi-realista. Entonces pues tenemos acá la presentación, algo que se me hace genial, digamos, para aquellos que nos gusta crear personajes fantásticos o todo ese tipo de personajes mitológicos. Vamos a ver cómo nos lo presentan. Se ve genial, las expresiones, la calidad, las texturas de la piel, se ve muy realista. Realmente le han mejorado el realismo a los personajes, a la piel, a los ojos, a las expresiones. Eso va a ser un avance muy grande en cuanto a la creación de personajes 3D. Acá podemos ver como el Surface Scattering, como atraviesa la luz dentro de las orejas del personaje, que me parece genial como se está viendo ese realismo que le dan. También el brillo de los ojos, sí, en realidad han mejorado mucho lo que es el realismo de los ojos. Y las texturas de la piel, ni que se diga. Está espectacular. Las expresiones de la boca, de los ojos en conjunto, todo se ve muy genial, ¿listo, chicos? Entonces pues eso es lo que nos está ofreciendo este nuevo Character Creator 5. Y lo que les decía anteriormente, tenemos el pipeline o por decir así, como el workflow junto a otros programas. Tenemos de Marmoset, ahora tenemos Maya, que anteriormente no tenía Maya, Blender por supuesto,
Pues aparte ZBrush, que ZBrush ya es como si fuera el primo hermano de Character Creator porque trabajan en conjunto. Y Unreal Engine va a venir pronto, acá dice que coming soon. Vamos a mirar un poco de lo de Marmoset. Se ve genial dentro de Marmoset. Para aquellos que no saben, Marmoset es un programa, un motor de renderizado en tiempo real, tipo como Unreal Engine, pero es un poco más fácil de utilizar para iluminar y pues hacer renders de personajes, presentaciones de personajes y también para crear bake de texturas. Se ve genial como se ve dentro de Marmoset, la calidad del personaje. Esto vamos a mirar el video del showcase de nuestro querido Blender. Dentro de Blender se ve genial. Me imagino que esto va a ser pues renderizado de pronto o va a ser más optimizado hacia Cycles, pero se ve genial las expresiones del personaje. Podemos ver la piel. Se ve muy bien la calidad dentro de Blender. Me alegra mucho que le hayan invertido un poco más a Blender. Genial, genial lo que están haciendo, digamos, con esta nueva versión Character Creator 5 en conjunto con Blender. Me alegra mucho por parte de nosotros los usuarios de Blender. Y Unreal Engine pues estamos a la espera. Vamos a mirar con Autodesk Maya, a ver cómo se ve. Anteriormente no había como esa workflow con Autodesk Maya, no sé por qué, pero pues en esta versión van a incluirlo. Bueno, pero veo que acá no hicieron render del personaje en tiempo real, entonces no sé por qué. Debe ser porque Maya es un programa muy robusto y requiere bastante máquina para correr este tipo de personajes, pero bueno. Listo, chicos, entonces acá nos está diciendo que el precio, nos dice Unlock Character Creator 5 por 299. Esto no creo que sea así. Esto creo que es para los que son usuarios de Character Creator 4 y quieren como actualizar al Character Creator 5. Me imagino, porque pues 299 por el programa básicamente vale casi lo de Character Creator 4. No creo, entonces spend 390. Oh, mira, acá está. Bueno, si ustedes quieren obtenerlo o alguien quiere obtenerlo, digamos, como la preventa, tendrían que gastar 399 dentro del store que ellos tienen. Entonces pues no sé, se me hace que está un poco costoso. Esperar a ver en julio, a ver si después de que salga, a ver si hay algunas ofertas o algo. También quiero decirles que ustedes pueden obtener las licencias de Character Creator 4. Pueden obtener las licencias de Character Creator 4 como estudiantiles. Pueden aplicar para licencias estudiantiles que se las dan por 3 meses gratis. O si ustedes quieren también ser parte del... ellos anualmente hacen el Real Illusion 3D Character Challenges, o sí, como el Real Illusion, sería como un concurso que hacen para crear personajes, que sería este de acá. Este sería como el concurso que ellos hacen anualmente. Esto fue el 2024, yo participé. Ahorita en el 2025 eso lo empiezan a anunciar por allá, yo creo que antes de junio empezarán a anunciarlo. Les voy a dejar igual eso acá. Este concurso es totalmente gratis. Si ustedes participan, les permiten descargar el programa por 3 meses. Así, mire, usualmente es de mayo a septiembre. Este fue el del año pasado, entonces en este año será lo mismo, de mayo a septiembre. Les permiten descargar el programa por 3 meses, tanto Character Creator como iClone, que es el mismo programa para animación también, que es como de la familia de Real Illusion. Entonces lo van a poder descargar y los premios usualmente van de $45,000 en dinero o en otros tipos de premios. Entonces pueden estar pendientes y si quieren, digamos, utilizar el programa. Como les digo, yo voy a hacer algunos tutoriales de Character Creator, de cómo utilizarlo, de la integración con ZBrush, y pues ahí pueden ir aprendiéndolo cuando esté listo este concurso que les voy a dejar ahí. Pues nada, se inscriben y participan. Yo participé el año pasado, pues yo participé, pues no, lamentablemente no quedé entre los finalistas, pero pues me dio la oportunidad de mostrar mi trabajo dentro de varios participantes. Entonces acá podemos ver, digamos, este de acá está espectacular. Mira, estos son algunos de los trabajos de los que participaron. Básicamente esto es creado con Character Creator, entonces, y pues ZBrush, me imagino. Hay bastante, acá podemos ver, hay de todo. Entonces pueden participar tanto para animación, para personajes estilizados,
para personajes realistas. Entonces ahí les van a dar la oportunidad de utilizar los programas totalmente gratis por 3 meses y también van a obtener la posibilidad de ganar premios. Entonces eso era lo que les quería mostrar. Pues esperamos a ver cuando salga el programa qué tal va a ser el precio y cuáles van a ser los requerimientos para poder utilizarlo en nuestras computadoras. Listo, chicos, espero les haya gustado esta información. Entonces déjenme saber qué opinan sobre este tipo de programas, si los utilizarían dentro de su workflow, dentro de su forma de trabajar y de crear personajes. Y nos estamos viendo, no olviden, tenemos el grupo de WhatsApp, está en la descripción de este video. Pueden ir al grupo de WhatsApp totalmente gratis, ser parte del grupo de WhatsApp. Y también suscríbanse, den like al video. Tengo la meta de llegar a los 100,000 suscriptores este año. Entonces ayúdenme con eso, no les cuesta nada, simplemente suscribirse y ya. Entonces nos vemos en próximos tutoriales.